¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana, lunes 10 de marzo de 2025. Estamos con Mauricio Pérez y estamos con el tocayo Luis Felipe Mujica. Harta cosita que comentar, harta noticia dando vuelta, eh, harta columna el fin de semana. No sé si le dieron una mirada a un par de informaciones que aparecieron. Yo además tuve la posibilidad de poder ver en detalle la propuesta de seguridad, sobre todo de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Le agradezco a parte de su equipo, el ex subsecretario Rodrigo Villa, que a través de un colega de radio nos hizo llegar la propuesta, bien interesante. Hay hartas cosas dando vuelta en materia de política, en materia económica, en tema de corrupción, a Uf, propósito de lo que eventualmente podría ocurrir con la presidenta de la Cámara de Diputados. Hay ahí un problema dentro de Chile Vamos con la presidencia del Senado. Está el proyecto de régimen político, está este proyecto de seguridad municipal de los alcaldes. En fin, todo esto que se reactiva a propósito de lo que pasó con el carabinero la semana pasada en la comuna de Ñuñoa. Tocayo, Luis Felipe Mujica, imagino que deben haber muchas noticias positivas para este día lunes, que se viene muy noticioso. ¿Cómo le va a tocar? muy bien, pues muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está nuestra audiencia? Oye, bueno, efectivamente siempre hay noticias positivas. Y yo parto destacando con los resultados del CIMSE, que hace mucho tiempo veníamos en descenso y esta vez hubo un pequeño ascenso. Mira, no es para aplaudir a rabiar, pero por lo menos un cambio de tendencia. Hay una generación que es preocupante, que es la generación de la pandemia, que esa no recupera, pero el resto recupera su resto. Ahora, yo no tengo muy claro qué tan comparable uno con el otro, porque las pruebas son distintas, entonces no sé, no es medir un litro de aceite, depende de las preguntas que se hagan, no sé, pero yo debo imaginarme que deben ser equivalentes, así que igual da para dar un pequeño respiro. Ahora, es un pequeño respiro porque lo que viene por delante es muy duro, por dos cosas. Uno, por esa generación que son los actuales estos básicos, y segundo, porque todavía, si bien es cierto, mejoró, todavía queda mucho espacio porque estuvimos mucho mejor antes. Por lo tanto, este último tiempo hemos ido retrocediendo y ahora hubo una inflexión. Espero y confío de que esto va a ser sustentable, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Pero yo me quedo con lo positivo que ya hay un punto de inflexión. No sé qué opina Sí, Tocayo, qué opina. sí, pues en cuarto básico un aumento de 6 puntos y en matemática un aumento de 5 puntos, y generalmente la comunidad científica, por decirlo de alguna manera, o sumado a la comunidad intelectual, dice que cuando el tema en lenguaje o en historia aumenta, bien, pero cuando aumenta en matemática, muy bien. Y eso es interesante, como dices tú, Tocayo, tal cual yo lo editorialicé la semana pasada en otro lado, que dice relación con estas chispas, que son bien interesantes de ver porque eh, acá hay una situación, si se quiere, importante en los SLEP. Y los SLEP ya habían tenido cierta respuesta a propósito de la PAES. Y ahora aparece este resultado en los cuartos básicos donde los SLEP tienen un crecimiento bien importante. Esto, como suele ocurrir en Chile, las materias se transforman siempre en ideologías. Y depende del punto de vista donde tú estés, o donde te ubiques como gobierno u oposición, tú le das cierto valor o no. Y yo creo que esto es muy importante y tal vez es el punto de inicio de lo que podría significar, valga la redundancia, un punto de inflexión. Esto no es para cantar victoria, esto no es para descorchar champaña, pero sí es importante de ver que las cosas pareciera que no se están haciendo tan mal y hay que tratar de incentivar y apoyar esto.
y desarrollar. Yo creo que la educación es el vehículo, eh, y yo creo que eso queda absolutamente de manifiesto, donde recordemos que en Chile existen cuatro tipos de educaciones hoy día: la educación privada, la particular subvencionada, la municipal y los SLEP. Entonces, yo creo que es interesante, yo estoy contigo, Tocayo, y sobre todo en matemáticas, porque eso también te muestra algo importante y yo creo que ahí hay que poner el ojo y seguir buscando caminos, porque evidentemente la educación va demasiado ligado con, creo, el problema más urgente. Creo que no es el más importante, pero sí el más urgente en nuestro país, que es la seguridad, y que dice relación con cómo el narco y el crimen organizado atrapan a quienes se supone que son el futuro de Chile, que son los más jóvenes, y que tienen que romper eso y transformarse en buenos profesionales o qué sé yo, personas de bien y que tengan niveles de educación superiores al promedio. Guaso. Primero saludo a todos, también a la gente que nos ve o nos escucha en YouTube y en Spotify, hay un cariño, a la gente de repente nos escribe también. Y eso es lo que tú decís, creo es súper importante. Las matemáticas es básico, es decir, hay una mezcla entre los dos, porque si no sabes leer, tampoco sabes contar, ¿no? Es como que van bien de la mano, por lo tanto, significa que si las cifras están mejorando desde ese punto de vista, hay un futuro. Los números son claves, yo siempre se lo expliqué a los niños, lo mismo en que ustedes se dediquen la vida, pero van a llegar al supermercado y saber que no le están cobrando de más la boleta, por ejemplo, una cosa muy básica. Sí, creo que la educación, como hablamos 100 veces, no está en la universitaria, donde hay que perder el foco, está abajo, está la preescolar. Ahí hay mucho que arreglar. No puede ser que las salas cunas públicas pasen en paro o pasen con sesiones de no sé qué cosas hacen ahí de los días viernes ¿cómo se llama? Una vez al mes no trabajan. Entonces las mamás tienen que llevarse a los cabros para la casa. Es impresionante la motivación de un buen jardín infantil inicial cuando partes con eso. Así que tú te das cuenta cómo los niños parten muy bien y después los dejáis volar. Y obviamente seguimos viendo, y eso no hay que olvidarlo, que esta semana para allá el colegio de no profesores, como creo que hay que empezar a ponerle, estaban de vacaciones, parece, y llegó marzo, le llegó marzo y bueno, a paro. Una vergüenza. O sea, mientras el gremio de los profesores esté tomado por, por la política, es peligroso para la educación. Y ojalá lo más lejos de la ideología, ojalá hubiera un cambio fuerte. No sé cómo se puede hacer, porque llevan tantos años a cargo de manejar el colegio de profesores, pero es vergonzoso. Es vergonzoso que vuelvan a la clase y el primer día se van a paro, ¿no? Eso, eso yo creo que ahí es parte de las cosas que el Estado tiene que mejorar, como hemos hablado, sacar la grasa. Hay que sacar la grasa también de ciertos organismos que son claves para la sociedad, que son educación, y es salud, es seguridad. Ahí no podemos tener ningún matiz. Tocayo. Bueno, ahí también tenemos buena noticia, porque la amenaza de paro de los profesores de la Municipalidad de Santiago, que estaban partiendo a paro, ya se bajaron 26 de 40 colegios, creo, ¿ya? Y de alguna Muy manera se van metiendo en el cuento. A mí me llama mucho la atención que usen a los escolares como rehenes, pero además encuentro que nuestra mano blanda ha llegado a un punto brutal, porque evidentemente el código de profesores le da una serie de garantías, pero les prohíbe irse a paro, no existe paro. Sin embargo, de hecho lo hacen. Entonces aquí yo creo que debiera ser una mano dura en que el gallo que se va a paro, bueno, primero que nada, no se le paga, porque hasta el momento siempre al final el empleador, el Estado, le ha pagado los días que han estado en paro. Y segundo que nada, yo al tercer día de ausencia, carta a la inspección del trabajo y se va sin Sin indemnización. chistar. Te apuesto que va a durar poquito el paro. Pero hemos tenido siempre, no, los derechos humanos y qué sé yo, mil cuestiones. Entonces, ojalá que el nuevo alcalde que tiene Santiago y que además es ex carabinero, tenga la mano dura y no le tiemble la cuestión y sea
realmente drástico en esta cuestión porque efectivamente este veranito San Juan, que fue este mejor resultado en el CIMSE, tiene que no ser un veranito San Juan, sino que tiene que ser un verano definitivo y esto significa que los profesores hagan las clases y hagan buenas clases y de materia y no de ideología. Bueno, se incorporó aquí a propósito de profesores el maestro, el Polo Moreno. ¿Cómo está, don Polo? Sí, gracias por lo de maestro. En realidad no, hay un solo maestro, dice la palabra. Pero un gusto estar en este día comenzando la semana, aunque tú sabes que la semana, ya que hablaba un tema bíblico, no comienza los lunes, comienza los días domingos. El primer día de la semana es el domingo. Y nosotros para variar nos hemos metido a adaptar incluso eso y aquí estamos. Felices de estar con tan buen panel. Hacía tiempo que no estábamos esta, no sé, este cuadrante junto al O sea, Guasito. los otros no son buenos panelistas. Qué Sí, feo, no, mira, te voy a feo. aclarar al tiro. Eh, Los otros son buenos, los otros son buenos. Lo ah, que pasa es que estos son súper buenos. ya, ya. Oye, Polo, te tengo acá Gaviota. una cosita. ¿Ya? Quiero que escuches atentamente una entrevista que le hizo hace mucho tiempo, es un extracto obviamente, Cristian Barken, al gran Humberto Maturana. ¿Ya? Quiero que escuches y porfa, espero que se escuche bien. Voy a hacer todo el intento para que se escuche bien. Por supuesto, el tocayo y el guaso también, pues, pero quiero primero escuchar la opinión del Polo y después del resto, por supuesto. Atención, como decía el tío Javier Miranda, ahí va. ¿Usted cree en Dios? Pero note usted que la pregunta, ¿usted cree en Dios? Está hecha exactamente en el espacio de creencia. Uno cree cuando no sabe y no tiene fundamentos para lo que dice que cree. Digamos, si yo sé de Dios, no creo en Dios, sé de Dios. La creencia es una cosa vana y superflua que no tiene ningún fundamento. Yo vivo en el reino de Dios. Comenta el Polo Moreno. ¿Está bueno igual o no? Es interesante a mí estas cosas este tipo de, no sé si discusiones, pero de planteamientos, ¿cómo decirlo? Ni siquiera filosóficos, pero planteamientos que como que no sé si les pasa, pero como que la cabeza se hace como, ¿o no? Como que dice, a ver, a Claro, ¿qué está ver, diciendo? ¿Cómo es? ¿Cómo es que a dijo? ver, ¿Cómo es que a ver. dijo? No, mira, es bien Alcanzaste a escuchar, Polo, ¿no? ¿Se escuchó sí, bien? a ver si Ya. ustedes también me traducen. Yo tuve la suerte de estar en las últimas charlas que dio el profesor Maturana acá en la Universidad de Playa Ancha, que me invitaban a participar ahí también. Tuve la suerte de compartir todo esto. Él era el que dice, yo no creo en Dios, yo sé en Dios. Eso es lo que dice él, ¿no? Fe de Dios. Claro. Yo sé De Dios. en Dios. Claro, ¿cuál es la diferencia entre creer y el ser, por decirlo así? Porque es un sé, él es, está hablando del to be en inglés, el ser, no del hacer cosas. Es que cuando tú crees, tú lo que tú crees lo pones en práctica. Esa es la única gran diferencia, porque cuando tú eres, o sé, como dice el profesor Maturana, sé Dios, él simplemente lo sabe como una verdad, pero Lo conoce, pero no lo asume. No es no pone parte de. no lo pone. O sea, si tú te vas a la definición del creer y la diferencia entre creer y ser es que creer es ponerlo en práctica. Yo sé, primero que todo, yo sé de Dios, tal como el profesor Maturana, y comparto con él ese sentir que tú sientes, ya que es muy importante el sentir. Yo creo que es más importante realmente que el creer, porque en el fondo uno pone la voluntad solamente como para seguir una orden dada por él, que Jesús lo decía, no es hijo de Dios el que simplemente se declara hijo de Dios, hijo de Dios el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, en el momento en que tú comienzas a hacer la voluntad de ese Dios, cualquiera sea, digámoslo, porque aquí hay personas que pueden creer el Dios de la iglesia, el Dios del católico, el Dios del protestante, cada cual un poco como que manifiesta. Nosotros nos reímos del pueblo hindú porque ellos tienen 300 dioses y si tú te vas a la India, donde justo tuve la suerte de conocer al Pollito Mujica allá en Nueva Delhi, en India, ellos te dicen, no, nosotros creemos que hay 300 manifestaciones de un solo Dios.
pero ellos son más monoteístas que nosotros mismos. Entonces yo concuerdo completamente con la aseveración del profesor Maturana. Él está en la etapa de ser Dios, pero en el momento en que ojalá haya tenido que sea un instante en hacer algo de la voluntad de Dios, que él lo sienta así, él se transforma además en creer en Dios. ¿Algo que decir, don Guaso? ¿Algo que decir, tocayo, para que sigamos avanzando? Porque igual era No, interesante, me pareció interesante el... Está la bajada, yo lo está encuentro, perfecta. yo lo encuentro súper interesante y esto es la base del pensamiento crítico. Y Así que es. creo que es un tema muy relevante que volvamos a tener un pensamiento crítico, sobre todo con las redes sociales, las fake news, en la cual uno se traga cualquier cosa. Y aquí es donde está la segunda derivada, vale decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre ser y creer? ¿Ya? Saber o creer cómo hacer. Y es un poco lo que explica el polo, ¿ya? Y de manera de que, ¿en qué estoy yo? ¿Yo creo o sé? ¿Soy un fiel seguidor o no? De hecho, el Evangelio de hoy, sin ir más lejos, te pone a prueba la creencia en Dios, ¿ya? Y pone a prueba a Jesús en la creencia de realmente el Rey Padre y no eh, cualquier Dios, ¿ya? Y saber que hay uno solo y a quien adora, porque viene la tentación del diablo en el desierto y todo un cuento que no es para entrar hoy día, pero de todas maneras te hace ver, ¿ya? Que de alguna manera tú sabes o tú crees, ¿ya? Te lo Y puedo dar con un ejemplo del tema de delincuencia que decía Felipe. Yo sé que la delincuencia es mala, pero cuando yo creo en ella, hago algo para que no pase. ¿Te fijáis? Y no, yo no religioso. Es como es decir, cuando tú decís pensamiento crítico, ¿qué hago para cambiarla? Si no hago nada, sé que existe, va a seguir pasando, pero cuando yo logro modificar eso, es que objetivamente lo hice parte de mí y logré un cambio, ejemplo, metiendo preso a los delincuentes y sacándolo, como tú decías, acercándolo a la, a la, a la gente joven, a la educación, al tener fe en el futuro y no que tengan que depender de los narcos, te fijas, y de una mesada, de una mesada. Eso es lo que te están dando, chiquillos, una mesada por robarte un auto o por pitearte un ser humano y no te están dando nada más que eso. Ahora lo interesante es ponerse en el lado de Dios también. Interesante, o sea, imposible hacerlo, imposible ni siquiera imaginárselo, imposible. No, no hay mente ni cabeza humana en que pueda caer, cupir Dios. Es al revés. Pero yo creo que Dios es tan misericordia, es tan... Imagínate que se dio el trabajo de hacernos a nosotros y no solamente hacernos a nosotros, prepararnos un sistema en el cual pudiésemos vivir sin problemas, que pudiésemos alimentarnos eternamente. Él nos regaló la vida eterna, nosotros nos despilfarramos esa vida eterna, pero Él la regaló. Entonces yo creo que Dios se goza, se debe gozar solamente en nuestra existencia. Eso es muy importante aclararlo, porque por ahí hay personas, ayer me decía alguien, doctor, usted se ganó el cielo. Y yo le decía, no, yo no me he ganado el cielo lo tengo, no me lo tengo que ganar. Ya uno se alegra cuando un hijo se porta bien, pero ese es el amor ágape, a propósito, es el amor ágape, el que siente Dios por nosotros. Entonces, uno no se gana el reino de Dios simplemente por los actos, ¿ya? Es la fe la que requiere actos, pero el reino de Dios no se gana por actos. El reino de Dios está ahí porque Dios es así, es impresionantemente misericordia con nosotros, a tal punto que nos tiene vivo a los cuatro a esta hora para estar compartiendo este momento, que es maravilloso. Yo estoy feliz, estoy súper feliz. ¿Ves? Sobre todo porque nos sorprendieron el partido con la Unión. Ya, tocayo, ¿tenemos más noticias positivas dando Esa vuelta? fue una positiva, te saltaste a la semana del partido. Pudiste pasar el fin de semana tranquilo. Como los cruzados, que para variar, minuto 98 nos meten una pepa, no, así somos. Eh, Ay, ay, ay. No, pero Chile con San Pedri le vamos a ganar a Paraguay y a Ecuador de todas maneras. Ya, Ahora, Sí. buen tocayo, tema. Mi padre estaba feliz con que San Pedro iba a la selección, y fíjate. es un cabro joven. Ya, va a Mira, pasar lo mismo que con Fabiani en los 80. Weón. Ya, acuérdense de mí. oye, siguiendo con el tema escolar, este fin de semana salieron algunos estudios y algunos resultados de evaluaciones de colegios que han prohibido el uso de celulares en algunos
establecimientos enteros y algunos niveles. Y la verdad es que todos son positivos. Se ha visto una mejoría en la sociabilidad, en la participación, en la resolución, justamente en el pensamiento crítico, etcétera. Entonces, esto te lleva a pensar cómo estamos usando estos medios y cómo de alguna manera estamos dejando que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos se relacionen con el medio. Hay un montón de eventos que hoy día nos dicen que la gente habla más con el celular que con el tercero. Es más, a todos le habrá tocado estar en alguna parte en que hay tres amigos y los tres mirando el celular. ¿Ya? O conversando entre ellos por el celular, estando al Claro, lado. y conversan con el que no están y con el que están no conversan. Bueno, esto en el nivel escolar ha sido dramático y ha habido mucho estudio y mucha conciencia, charla, etcétera, sobre cómo mejorar la sociabilización. Y ya hay primeros resultados y te hablan de que claramente no es bueno que los niños partan tan jóvenes con el tema del uso de los celulares y las redes sociales. Algunos hablan de primero medio y otros incluso hasta cuarto medio. Bueno, hay muchas comidas sociales en la cual el dueño de casa pasa un canastito y se dejen los celulares aquí, aquí nos vamos a juntar nosotros y esto queda para después. Y la verdad es que uno deja el celular y no pasa nada. Eh, acordémonos, bueno, antaño el Polo, que es harto más viejo que yo, se acordará que uno podía salir de la casa sin comunicación alguna, y la única posibilidad era un teléfono fijo, y para qué decir, más de 100 años atrás no había ni teléfono, y bueno, y la vida continuaba y se podía. Hoy día hay que saberlo todo al instante. Pero esta cuestión del teléfono ya no es teléfono, es cualquier cosa menos teléfono. Son las redes sociales, los libros, las averiguaciones, la historia. Entonces ya se acabaron casi las conversaciones porque dice, oye, no, preguntémosle a Google. Y Google es más interesante que el amigo que le está contando la historia, digamos. Entonces, encuentro que es muy bueno. Ahora, ChatGPT, porque Google ya quedó en el Bueno, pasado, ¿ah? imagínate eso. IA, Entonces, IA, de, IA. algu- de alguna manera, esta cuestión que hay una primera evaluación positiva de rechazar la entrada de los niños al uso de estas redes sociales, lo encuentro que es un temazo y esto creo que debiera debatirse mucho y de alguna manera tomar conciencia, porque normalmente en los colegios pasa de que hay un papá y dice, ah, déjenlo nomás y te arrastra todo el resto. Así que, O, o que lo que a mí me pasó muchas veces en reunión de apoderados, en que no sé si todos, pero casi todos los padres y mamás apoyando que los colegios no permitieran el uso de los teléfonos celulares, en fin, que los niños entraran y lo apagaran, pero en la casa no tienen ningún control sobre los niños respecto al uso del teléfono celular y o tablet y o computador y o cualquier artefacto electrónico parecido. Entonces al final, esa como tan típico, como diría Coco Legrand, no tan típico el doble estándar del chileno, que en un lugar dices una cosa y en el otro lugar dices otra, o más bien no lo haces, no lo cumples, eh, es bien, es bien complejo porque, chuta, si el colegio va por un lado y en la casa no se cumple, eh, bueno, pero más vale, generas dependencia, generas, digamos, síntomas ¿cómo se llama?, de abstinencia. Entonces al final le generas todo un problema porque todas estas cosas inevitablemente tienen que ir de la mano de la educación en las casas, pero el problema es que tú en la casa no tienes cómo, tú como colegio, digamos, no tienes cómo, más allá no, de las recomendaciones, más allá de las, qué sé no, yo, hoy día, comportamiento y todo, pero en la casa el colegio no tiene ninguna injerencia, la sí, injerencia la pero tienen los padres. sí, po. Y hoy día los teléfonos en general te permiten determinar cuál es el tiempo máximo en pantalla por teléfono. Entonces, cada niño, yo tengo ahí nieta, en que le dan media hora, 40 minutos, y andan mendigando otros teléfonos para colgarse. Pero bueno, de alguna manera empiezan las limitaciones y a saber cuáles son los límites.
Y hay otros que no tienen límite, y efectivamente eso es malo. Ahora, que en el colegio partan restringiendo ya es un beneficio importante, por lo menos le quitáis un porcentaje relevante, ¿ya? Así que lo más importante es que los padres tomen conciencia. Polo, El tema de los celulares, para mí, yo lo he conversado bastante también con ciertas autoridades que yo no sé por qué le dan tanta vuelta cuando hoy día la tecnología nos permite anular el Wi-Fi. Porque, ojo, hay una cosa con el instrumento celular que es que te entrega información donde los chicos pueden tener archivadas a lo mejor sus consultas, sus tareas, sus pruebas, algún tipo de trabajo, que lo pueden volver a revisar, lo que uno ve generalmente en los aviones, que van los tipos en los aviones trabajando de un lado para otro y los ejecutivos siguen trabajando. El tema es el scrolling y el manejo de las redes sociales. El gran daño a nivel cerebral de nuestros hijos no está en que los chicos estén haciendo cartas o estén preparando un trabajo, de cualquiera sea el tema para el colegio. Lo que afecta, aquí hay un fenómeno, y lo digo como persona de ciencia, es un fenómeno que tiene que ver con la dopamina que genera la excesiva exposición a las redes sociales. Por un lado hay un alto ajuste narcisista, hay un complejo narcisista en el tema del manejo de las redes sociales, donde tú buscas exponerte tú con tus fotos, buscas la mejor foto, buscas que te pongan hartos likes, y por otro lado está el factor recompensa cuando tú haces este juego del scrolling. Eso está demostrado en psicología operativa, en todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gran problema en el colegio, que un computador o un teléfono o un ordenador te puede servir como un apoyo un apoyo en lo que es la académico, se transforma en un arma de doble filo cuando se le permite tener esta conexión que les permite navegar. Entonces, yo creo que hoy día todos los directores de colegio lo deben saber porque ya existe una antena, lo que se usa en las cárceles o debe usarse en las cárceles, es capaz de anular todo el sistema de Wi-Fi. O por último, lo que están haciendo algunas escuelas que yo vi ahora en Europa, que están creando un canal de navegación que es de la biblioteca del colegio. Entonces el canal, la red de navegación que tiene es a la biblioteca, es como ir a la biblioteca. Entonces nosotros podemos usar la tecnología a nuestro favor y esa es la razón de por qué hoy día el ser humano ha avanzado tanto en el aspecto tecnológico, no a nivel aritmético, o sea, a nivel aritmético me refiero a nivel exponencial, no a nivel lineal, a nivel exponencial. Tú sabes que la información que hoy día tenemos en 2, 3 años más va a estar toda obsoleta. La formación académica de las universidades en 5 años también está obsoleta, sí. completamente obsoleta. Entonces, aquí yo creo que estamos ahogándonos en un vaso de agua, porque la solución es muy sencilla, que todos los colegios pongan estos anuladores de Wi-Fi, de redes, y los chicos no van a poder navegar, y que se permita tener una conexión a nivel de la biblioteca, donde si hay algún caso urgente, si un papá necesita urgente o pasa algo, lo pueden comunicar a través de un filtro que lo tiene el mismo colegio. Ya, tocayo, sigamos avanzando. Hay más No, temas dando vuelta. sí, sí, lo único que yo quiero decir de que, ojo, de que todos estos avances tecnológicos tienen una cara muy positiva, ¿ya? Que son las herramientas que nos dan para desarrollarnos. El Así problema es. es que sepamos usarlas para que los puntos negativos no nos afecten mayormente. Entonces, en el fondo es aprender el uso de esta herramienta y tomar conciencia porque la herramienta en sí es fantástica. Imagínense que hoy día un celular ya reemplaza a la billetera, reemplaza la cámara fotográfica, reemplaza la base de datos, las memorias, todo. O sea, y la capacidad que tiene un teléfono celular hoy día es 10 veces lo que tenía el computador más avanzado de hace 20 años, ¿ya? Entonces, Eh, Oye, un punto súper importante sí es saber cuál es la mente diabólica que está detrás de esto. No sé, a lo mejor puede ser un poquito de perogrullo decirlo, pero el tema de la tecnología, Luis Felipe, es maravilloso que nos permite avanzar. Por ejemplo, la aparición de un analgésico para el manejo del dolor es maravilloso. Pero cuando detrás de ese analgésico viene incluido una molécula que te genera adicción por ese analgésico,
y terminas tú tomando el producto como analgésico y terminan todos dopados y pasa lo que le pasó a Michael Jackson y le ha pasado a tanto, ¿verdad? Adicción a los medicamentos, han muerto por adicción a ciertos medicamentos. Eso es lo peligroso. Yo creo que aquí la mente diabólica, que lo digo con todas sus letras, y que obviamente es más hábil que todos nosotros juntos, es quien ha puesto detrás de este uso de esta tecnología estos elementos que son adictivos, los elementos adictivos. Y los elementos adictivos en la repetición de... Yo no lo sé porque no estoy en ese lado, pero ellos lo saben muy bien. Es hacia allá donde nosotros tenemos que ser custodios a través de las personas preparadas de qué es lo que puede generar en nuestros niños, por ejemplo. No es limitarlo al uso del computador, es una tontera, hay que limitarlo al uso de lo que sea adictivo del computador. ¿Me explico? Sí, claro. Bueno, eso es lo más parecido a la palabra educación. Ya, tocayo, avancemos. Avancemos. Oye, también encuentro positivo de que, aunque está medio detenido, pero hay intención de darle urgencia al proyecto de ley para endurecer las penas a los que de alguna manera maltratan a los guardias municipales y además darle más atribuciones a los guardias municipales. La verdad que hemos estado viviendo unas jornadas de violencia, de asesinato en un fin de semana, ya se ha hecho habitual y esta cuestión se perdió completamente el control. Es más, incluso ahora apareció otra violencia, que es la violencia rural, porque fíjate que no nos habíamos dado cuenta de que las penas por violencia en zonas no habitadas o robo o de alguna manera delitos en zonas no habitadas es bastante menor delito, o sea, menos grave que en zonas habitadas. Bueno, todas estas cosas que nos han hecho ir viendo la realidad del desastre que tenemos en cuanto a seguridad, se han ido endureciendo estas leyes y yo espero que sí sea. Espero que efectivamente el Congreso, o sea, el gobierno le ponga urgencia y el Congreso le dé el pase a esta agenda que endurece las penas y le da más atribuciones a los guardias municipales, que Guaso, es un desafío, perdón. ¿ah? Sí, Que Guaso. Voy muy en la línea. De hecho, anoche lo hablaba, hay muchas leyes que están sumamente fáciles para poder facilitar el mejor trabajo de la policía y apoyo. Y ahí hay una arma súper estructurada. De hecho, todos los municipios tienen un gran equipo de personal dedicado a eso. Hay cámaras de por medio. Yo creo que no se entiende cuando no se aprueba una ley que le pueda dar esa facultad o que poco menos el gobernador Orrego tenga que rogarle al gobierno que les dé autorización para poder ocupar los armamentos teaser, que son estos tipos de control eléctrico, con un choque eléctrico al delincuente, que puede salvar una vida. No se entiende una cosa que se ocupa en todo el mundo desarrollado, los países con todas las medidas de protección. Hoy día cada vez seguimos pensando más en el delincuente que en el que en el delincuente que en la persona que sufre la delincuencia. ¿Te fijas? Entonces, yo cada día no entiendo, me cuesta más entender la justificación, que además no lo justifican, no lo hacen nomás, ¿te fijáis? Y cuando sí son cosas que a ellos les interesa, que son de política, vuelan las leyes. Entonces, ojalá que salgan ahí. Y ahí que diera otro, junto con eso, hay una ley que está durmiendo en el no durmiendo en el Congreso, que la apliquen. Hoy día tú sabes que tema de permisología, de crecimiento y desarrollo, hay una ley aprobada para que, ejemplo, en el sector inmobiliario que está tan detenido y que necesitamos tantas casas que construir, ha aumentado anualmente un 30% las tomas, como que desde los últimos 4 o 5 años, una cosa bestial. Tenemos ahí tomas emblemáticas, como la de San Antonio, y hay una ley que te permite hoy día que con una declaración jurada del proyectista o del inmobiliario que está desarrollando, asumiendo el riesgo y la responsabilidad de lo que está ejecutando sobre la ley, que le permite poder construir, podría sacar un proyecto que en vez que se muere 2 años, en 6 meses. Y eso significa empezar a construir antes y obviamente tener casas para poder entregar o departamentos a la gente. Y eso también va tratando costos y una cantidad de cosas. Hay leyes que están aprobadas, Felipe, y no se aplican. Sí, bueno, si me permite, tocayo, a propósito del tema de seguridad, me encantaría conocer la opinión de ustedes sobre lo que pasó con la ex ministra del Interior, Carolina Toá, pero ya se ha dicho mucho y sería como redundar, creo, porque
No creo que alguno de ustedes esté de acuerdo con ese tipo de funas, pero si es así, jueguen. Solo quiero dar una vuelta respecto a que efectivamente vi la entrevista que le hizo Iván Valenzuela al nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y citó, y como lo citó, yo no lo había visto, fui y lo leí, y efectivamente la crónica del diario El Mercurio sobre lo que le pasó a Carolina Toá habla de que varios vecinos del sector de Las Tarrias señalan que los hechos de violencia los días viernes no han terminado, han bajado, han disminuido, no con la violencia de lo que ocurrió post estallido y hasta varios años después, pero que esa situación se mantiene. Y cuando uno lee eso, lo primero que se me ocurre a mí, en mi cabeza periodística, es que pareciera que se empieza de alguna forma a normalizar ciertas situaciones que no pueden ser normales. O dicho de otra manera, tal vez en la cabeza del Ministerio del Interior es, oye, ¿sabes qué? No sé, los desórdenes antes duraban 3 horas, los saqueos eran a 5 locales comerciales promedio, alegaban 50 vecinos y hoy día no se saquea a nadie, pero sí rompen sillas de un bar y le rompen el ventanal a un edificio. Estoy inventando, ¿ah? Pero para que se entienda. Y por lo tanto, como eso ha bajado, bueno, démoslo Normal. como algo claro, como algo que quedó y que no es tan, comillas, grave. A mí me parece súper grave, porque se suponía que eso ya había quedado en el pasado. Tocayo. Yo lamento mucho lo que le pasó a la ex ministra y lo condeno absolutamente. Y encuentro gravísimo, no grave, gravísimo que hayamos normalizado estos procesos de violencia y que ya el hecho de que ya no sean 1000, sino que sean 50 pelagatos, lo encontramos un éxito. No, esto no puede ser y esto debe ser prerrogativo en forma brutal. Ahora, lo que sí me molesta y me duele es que este tipo de autoridades se ha curado con su misma chichita, porque yo indico con el dedo a la ex alcalde Carolina Toá, la cual instó de alguna manera la violencia en los colegios emblemáticos y condenó a la policía por poner orden, etcétera. Bueno, obviamente se le escapó la mano, que era obvio que iba a pasar, y como ella la está viviendo ahora en carne propia, está en el otro lado. Lo encuentro muy lamentable y espero que no haya nuevas Carolinas Toá, nuevas ir así, Hassler, que hablan de democratizar estos sistemas y que terminen estos caos porque evidentemente alguien que tiene un poquito más de cana y en el caso mío un poquito menos de pelo, se da cuenta de que quien siembra vientos cosecha tempestades y la gente no se da cuenta cuando están sembrando estos vientos. Encuentro, vuelvo a repetir, encuentro muy lamentable lo que le pasó y lo condeno absolutamente y ojalá que no vuelva a ocurrir. Y es por eso que, vuelta al tema anterior, se endurezcan mucho las temas. Y ojalá que vayamos al tema de fondo, que son las propuestas de seguridad de una de las candidatas, y en el cual habla incluso de hacer cárceles aisladas. Bueno, ahí nos podrá contar algo más Felipe, pero sobre la pregunta de Carolina Toá, yo lo condeno enérgicamente. Tocayo, perdón, Polo. Sí, solamente estoy de acuerdo en todo lo que se plantea y también yo soy del grupo de los que condeno la violencia en cualquiera de sus formas. Pero en esto, Luis Felipe, me gustaría recalcar algo, que no solamente es violento ese grupo de 30 o 50 personas que denostó, molestó, agredió, en este caso a la señora Carolina Toá, que mañana puede ser a la señora Matei, y que mañana y así, ¿verdad? Sino que también hay un alto grado de violencia de parte de las autoridades y sobre todo de las autoridades que hoy día hemos descubierto cómo se manejan los chaqueteos o todo
todo este manejo escondido de ese poder que ellos tienen para otorgar una patente comercial, para recibir porcentajes de coima. Cuando nosotros descubrimos que un diputado se ha metido en una municipalidad usufructuando indirectamente un poder que en realidad tampoco lo tiene asignado, y han sacado dinero público, han sacado dinero, han metido la mano al bolsillo. Y digamos la verdad que de todos los lados, de izquierda, de derecha, de centro, todo el mundo, nadie se salva. Entonces yo creo que ahí también hay un tremendo grado de violencia. Me explico, ¿no? Sin dejar de, Total. sin dejar de condenar la violencia de este grupo o del grupo que sea, porque no es la manera, pero resulta que nadie habla y nadie pide leyes para endurecer el castigo de las autoridades que son tremendamente violentos al ejercer ese poder público que supuestamente nosotros se los otorgamos. Porque en realidad yo creo que hoy día un diputado que roba, a un senador que roba, a un alcalde o un concejal que roba, a un juez que roba, a un abogado que usa el lobby político para robar, yo no creo que realmente nosotros le hayamos asignado ese poder. Yo creo que ellos astutamente usufructan de ese espacio para manejar las redes de poder. ¿Me explico? Nosotros no votamos a un tipo para que nos robara el pan. O por último, tú puedes tener tanto pan en tu bolsillo que dice, ya, ok, que me roba un kilo de pan, tengo 10 kilos, pero le estás robando el pan a gente que no tiene pan. Entonces, yo creo que ahí hay un alto grado de violencia que paralelo a este desarrollo de leyes que endurezcan la mano para la gente que aplica la violencia de esa manera, tiene que ir de la mano también de parar la violencia de nuestras autoridades. Y siempre en este tipo de cosas, ya que tocaste de alguna manera por lo que se le está investigando a la presidenta de la Cámara de Diputados, Carlos Cariola, respecto a tráfico de influencia y eventualmente cohecho, en fin, porque comprobar el tráfico de influencia es súper complicado, súper difícil. Dice relación una vez más, no sé si opinan ustedes lo mismo, voy contigo al tiro, Guaso, que es automático, pero es automático. Si es del otro lado político mío, yo le doy con el mocho el hacha. Pero si es de mi lado, yo siempre lo amortiguo, siempre lo aminoro, siempre lo minimizo. Es, o sea, es automático. Tú con este tipo de cosas es así. Es chistar y siempre es exactamente lo mismo. Eh, y claro, lamentablemente, pareciera que este empresario no trataba de influir solo en un sector político, trataba de influir en varios sectores políticos, porque suele ocurrir esto, ¿para qué voy a influir en un puro si puedo influir en todos? O tratar al menos de que me ayuden todos. Eh, bueno, la política está así, el ciudadano tal vez por eso la castiga tanto, y como dice mi amigo Macari, si la gente supiera exactamente cómo es la política, tal vez no votaría nadie, no poca gente, nadie. Guaso. Mira, yo creo que ahí hay un tema que se me clava de lo de la agresión o funas que hacen hacia alguna persona. Yo de la violencia siempre la he dicho, no estoy estoy antiviolencia. De hecho, y como también dice el Polo, me violenta mucho ver cómo se maneja la política en muchos casos. Y también el doble estándar que tú también decís, que en general, dependiendo de quién le toque, es cómo actúa. Eh, yo creo que eso ha sido, bueno, partimos con la educación, este programa creo que nace un poco de ahí. Eh, por lo que nos falta todavía decir las cosas como son, en su cara. Lo hablaba la tarde de ayer con mi padre. Estábamos hablando un poco de estos temas, fíjate, por eso lo pimponeaba con él. Y, y ya sus casi 83 años que cumple el día de mañana, así que un saludo ahí al viejo. Eran de palabras, compadre. Era gente cuando él fue candidato político, fue candidato a regidor cuando tenía 21 años recién. Eh, era, La gente fue que no sepa, regidor 18, es el 18 años, símil actual 18. de Bueno, los concejales. claro, sí, 18 años, 18 años tenía, perdón, lo cumplió el 11 de marzo, porque es justo 11 de marzo. Y fue
también dirigente de los agricultores, y tú decías, pucha, la gente discutía, teníamos diferencias de opinión, pero con argumentos, había una base, la gente se respetaba ante el otro, el político era respetado porque normalmente no era una persona que vivía de la política, sino iba a la política a dar una mano o devolver un poco lo que había recibido en la vida. Y hoy día, lamentablemente, en los últimos 20 años, creo, se ha ido pudriendo la política y no puede haber un tráfico de influencia. Tuvimos que crear una ley de lobby porque si no, no había. Tuvimos que crear el tema de influencias porque apareció el caso Kodama o el caso del hijo de la presidenta Bachelet y seguimos por las platas políticas. O sea, tuvimos que ir protegiéndonos cada vez más de toda esta mugre que estaba ahí y donde muchas veces nos dicen que nos falta plata, ¿cierto? Como dicen, falta plata para todo. No, la administráis mal nomás. Se la gastan donde no corresponden, se paga el amiguismo, y esas cosas son las que obviamente a la gente la violenta, porque nos levantamos todos los días cansados a las mañanas a trabajar, ir a dejar a nuestros hijos a los colegios, a la escuela, volvemos tarde de la noche después de nuestro trabajo, de nuestra andada en micro, capaz de 2 horas para llegar a algún lugar de trabajo. Y veía estos pelotudos, caras de raja, porque no existe otra palabra, como que ellos nos pueden tocar. Y lo ejemplifica un poco la presidenta de la Cámara de Diputados, que poco menos ella tenía que avisarle previamente antes de un allanamiento. No lo hacen con nadie, señora presidenta de la Cámara de Diputados. Lo lamento mucho, y es justo el día que fue mamá, es el día más lindo de la vida. Pero bueno, el que nada teme, si no hubiera hecho nada, capaz no le hubiera tocado el mal día, que no tiene por qué tener usted un privilegio. Nadie debe tenerlo. Y eso es lo que un poco se transmite en eso. Te fijáis, como tú decís, ese chino o ese representante, además había otro con nombre, con apodo, Juan González, creo que se llamaba, ni siquiera era su nombre real. Claro, es muy probable que haya estado mojando a todos lados, pues, Felipe, y eso es lo que debiese ser tan fuerte el castigo a toda la clase gobernantes, debiese ser 10 veces más fuerte la pena contra jueces que juzgan al resto y contra toda la clase política cuando realmente los pillamos en estos casos. Recién teníamos algunos presos, no caben más en Capital ya, a ver si no habría más presos, y me alegro mucho, lo hablé con mi padre sobre otro caso de connotación más económica, están ahí procesados algunos, o pueden estar procesados alguna gente que maneja inversiones y estafa gente a través de sus empresas, el caso Sartor y otros similares, y que antes no sigan presos. Bueno, ahora se van a ir presos, muy probable, y eso me alegra. No por las personas, porque tienen familia, tienen hijos y todo, pero la única forma es que tú realmente entiendas, es que sientas, en este país parece que así, miedo. Miedo a que te metan preso, y pases preso 10 15 años, como pasa en Estados Unidos, cuando un gallo lo ven metido o por la política o por plata, en sentido de manejo de patrimonio de otras personas y se hacen ricos estafando. Hay varios que hoy, no hay que olvidarse de Sol Chang, que está escondido en otras partes, o una alcaldesa que está escondida en otro lugar. Ahí tenemos 2 ejemplos para dar un ejemplo de que no debiese pasar nunca eso en Chile. Tocayo, Oye, el otro día leí un artículo muy interesante de la política en Suiza y se me había olvidado, ¿ah? Y la política en Suiza es, comillas, no profesional. Le pagan a los políticos, pero muy poco, porque trabajan medio día a la semana, sesionan día a la semana y han eliminado una brutalidad de leyes y hacen 2 plebiscitos al año. Y plebiscitos locales, ¿ah? Son totalmente locales. sí, po, Eh, democracia directa. Democracia directa. Y la verdad es de que es un país que uno no puede decir que no es desarrollado. Es espectacular. Con un respeto a la autoridad, con un respeto al prójimo, con un respeto al medio ambiente, con un respeto a la seguridad y a la empatía con el resto. Tiene otros defectos, si no es perfecto ni mucho menos. Pero el tema político, que aquí en Chile fue así. De hecho, por eso los inicio y término de la jornada legislativas coinciden con las cosechas, porque eran en general los agricultores los que hacían las leyes. Entonces, en el invierno, donde invernaba el fundo, se dedican a las leyes y en el verano se dedican al campo. Bueno,
eso tuvo como consecuencia de que se dedicaba nada más que la gente que tenía recursos y no, y por eso se popularizó o se democratizó, pero hemos llegado al extremo de pagar los sueldos que pagamos y los asesores que pagamos, y entramos en un empantanado de un Estado muy enquilosado que nos cuesta una fortuna, pero además entraba la vida. Entonces, yo creo que lo que requerimos nosotros es una reingeniería que no lo veo en ningún programa de gobierno. Buen punto. Ojalá que venga, pero necesitamos aquí una reingeniería completa de lo que es la administración de nuestros bienes comunes, que es nuestra nación. Yo siento que hay cierto desprecio, o no sé si desprecio porque tal vez exagerado, pero no se le toma el valor de lo que significa la democracia. Claro. Eh, y por Dios que costó recuperarla. Y, y yo creo que hay cierto, no sé, Es yo ya que, no sé si decir ignorancia, no sé si decir desprecio, porque tal vez esas son palabras demasiado fuertes, pero sí no entender lo que significa la democracia por una parte, ¿Y qué es lo que es y a para ti una democracia? en que los que estamos acá, nosotros cuatro que estamos acá, que podemos pensar distinto, no tratamos de imponer a la fuerza ni descalificando al otro, ni llevando agua solo para mi molino, y si a mí me entregan cierto poder, ese poder utilizarlo en el bien común y no en el bien propio. Tal vez soy un romántico, pero No, eso es más comparto o contigo menos, 100%, eso es más comparto. o menos, digamos, Sí, pero hoy porque, día yo siento que la democracia en ciertos momentos corre peligro. Y corre peligro no solo en Chile, corre peligro en distintas partes del mundo, donde el que ladra más fuerte termina imponiéndose, y muchas veces también se termina imponiendo el que asusta más al otro. Y la democracia son argumentos, la democracia es convivir con el que piensa distinto, y pensar siempre en el bien común, pero eso pareciera a esta altura, digo, casi como una quimera. Eh, y acuérdense de mí, las descalificaciones, atribuir delitos al otro, despreciar al otro, minimizar al otro, se va a agudizar en Chile de aquí a noviembre, porque vienen elecciones presidenciales, pero los políticos se iluminan a veces y se dieron cuenta de algo que se dijo en este programa hace harto rato. Lo importante no sé si es gobernar, lo importante es el Parlamento. y Y ganar las si tú no elecciones. tienes, y si, claro, y el Parlamento, si es de mayoría distinta a la que es el gobierno, sea cual sea el tema, tú No avanza podrás nunca. hablar de democracia, por supuesto, pero vamos a quedar de nuevo empantanados en ciertas situaciones en las cuales Chile finalmente no sale, no flota, no resurge, creo yo. Don Polo. Sí, un pequeño comentario a lo que tú defines. La palabra democracia, hasta donde yo sé, es que el pueblo decide a su gobernante, o sea, la titularidad de la autoridad está definida por el pueblo. O sea, nosotros cuatro, como tú lo mencionaste, deberíamos decir, bueno, ¿quién nos va a representar en la Anatel, por ejemplo? Si Yo me tenemos, salté, me salté la parte de la elección. ¿me entiendes? Claro, entonces, la palabra democracia solo significa, mira, Apartheid. es muy interesante esto porque, Felipe, la palabra democracia solo significa que la autoridad, en este caso el señor Boric, acá en mi ciudad, la señora Ripamonti o señorita Ripamonti, son autoridades que son representativas de la mayoría de todos nosotros. Yo creo que hasta Que ahí, uno como ciudadano delega en otro el trabajo. Y por la- eso la- lo que dice el tocayo es muy importante lo que ocurre en Suiza, porque en Suiza, en muchas materias, tú no requieres un representante. Eres tú como ciudadano directamente quien determina ciertas políticas públicas. bueno, déjame terminar. Disculpa, Pollito. Primero que todo, entonces, entender que la palabra democracia
solo significa que la titularidad del poder está dada por la mayoría del pueblo. Eso es democracia. Lo que pasa es que todo lo que tú dijiste después, que es la maravilla de ser dirigidos por autoridades éticas, es harina de otro costal. Y tiene que ver con eso, con la ética. Porque mañana podemos tener otro tipo de sistema de gobierno. Puede ser, no sé, el sistema de reyes que nos rijan. Hemos pasado por dictaduras, pero si esa persona que toma el poder y la titularidad de ese poder es justa, esa persona da lo mismo lo que el nombre con que se sostenga el sistema de gobierno. Y ahí es donde nosotros estamos flacos. No es una defensa de la democracia, nosotros tenemos que defender la ética y la justicia. Pero no hemos caído y no hemos embebido y no hemos embriagado con la famosa vuelta a la democracia. Y volvimos a la democracia, pero sin ética y sin justicia es peor la vaina que el sable. Mm. Guaso, dale tú y cierra el tocayo que estamos contra el tiempo. Cortito, estoy en la misma idea. Yo creo que me gusta lo que dice el Polo. Yo creo que, bueno, va un poco relacionado a eso. Claro, compararnos con Suiza es bien difícil porque tienen educación. Entonces, claro, la gente cuando la lleva a una democracia directa y la persona realmente tiene el análisis crítico que también conversamos al inicio del programa, claro, funciona. Pero en un país como Chile, donde la gente no le importa dónde bota la basura, no le importa estar rayando las calles, no le importa saltarse a la fila o robarse si tenía el poder, llevártelo para tu casa y no pensar en el de al lado, claro, yo creo que cuesta, estamos a años luz de esa realidad lamentablemente, pero como dice el pollito, sería lo ideal, pues sería ideal que ojalá uno pudiera, y yo creo además, nos cometimos errores nosotros mismos cuando dijimos que los políticos eran mal pagados y tienen que ser muy bien pagados para poder trabajar en el Estado. Ahí nos equivocamos, porque hoy día somos los que pagamos mejor y recibimos el peor servicio del Estado. Entonces, algo creo que hay que empezar a cambiar y ojalá, como dice el pollo, en algún programa de gobierno lo empecemos a escuchar de frentón y que si asume ese gobierno se empiezan a sentir esos cambios para defender la democracia que tú también decís, Felipe. Pero Tocayo. no basta con No, escucharlo, porque escuchamos nosotros en la última elección que se iban a bajar los sueldos de los diputados y es pura mentira. Disculpa, bueno, Pollito. mentira. No, mira, lo que pasa es que la definición de la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿ya? Y eso significa dos cosas, que la democracia implica deberes y derechos. Desgraciadamente, el populismo nos ha llevado a hacernos olvidar de los deberes y ha hecho destacar solamente los derechos. Y ese divorcio de deberes y derechos es lo que yo creo que nos tiene empantanados. Entonces, este derecho, imagínate que hay gente que promueve que los jóvenes de 14 años tengan derecho. Yo no tendría ningún problema si tuvieran deberes, pero no tienen deberes, ¿ya? No son juzgables. Y ahí vemos la espanto que hay en la delincuencia juvenil. Entonces, bueno, lo único que queremos son derechos y no hay deberes. Ha habido toda una polémica por los desalojos, porque hay gente que queda desamparado. Una tragedia. Pero bueno, ¿y dónde estaba su ¿Dónde está la deber? solución? ¿Dónde está la Nada solución? está su deber, solo su derecho. Bueno, esto ha sido lo que se ha llamado la democratización y nos tienen en el pantano que nos tienen. Mientras nosotros no recuperemos la conciencia de que todo derecho conlleva un deber, creo que no tenemos ninguna solución. Eso es ser carerraja, no democratización, con todo respeto. Pero es que, Don bueno, Guaso Pérez, por eso, porque Literalmente. se perdió el sentido de la palabra. Vuelvo al sí, punto original. No, total. no, no se entiende lo que es la democracia. Guaso Y Pérez, Polo ojo, Moreno, y todo eso, perdón, y todo eso del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, eso se lo pusieron después, después de Platón y después de Aristóteles, que definieron la democracia. Después, estos versados en mercadotecnia política, marketing político, le pusieron eso, para el pueblo y para el pueblo y con el pueblo. Aquí lo que se necesita es educación para que las personas que van a trabajar sean éticos y justos. Nosotros en la universidad, para ser farmacéuticos, nos educan en farmacia, pero también nos enseñan ética y justicia. Y eso tiene que ser así, no solamente en mi carrera, sino en la que de todos nosotros. más que enseñarlo, Polo, yo creo que lo enseñan a todos, es entenderlo y es aplicarlo. Mauricio Pérez, Leopoldo Moreno, Luis Felipe Mujica. Siempre un agrado. El mejor panel de todos, según
dijo acá el Polo. Ya va a estar Que lo claro, ¿eh? pasen bien, nos reencontramos mañana. Mucho éxito, que el Señor los bendiga. Chao.